Bienvenidos a este taller de creación cinematográfica. Yo soy el capitán de vuelo, los voy a llevar al pasado y al futuro. Junto con nosotros navegan un grupo de tripulantes de aproximadamente 25 personas en el presencial y 23 o 22 en el virtual. Nuestro equipo de vuelo es una casa en la ciudad de Mérida. Salimos desde IMECA, quien nos prestó voluntariamente este dispositivo de vuelo para poder llegar a la creación cinematográfica. Agradecemos inmensamente al CENAC, al Laboratorio de Cine, al INSES, a la Escuela de Medios de Comunicación del INSES por este apoyo. Y bueno, comenzamos. Yo soy un homo faber. He viajado 4 minutos atrás, estaba 300.000 años atrás. Y llegué aquí para llevarlos a sobrevivir. De manera que la primera herramienta que les traemos es la línea. Con la línea ustedes pueden apoderarse, la van a encontrar a lo largo de toda la creación cinematográfica, porque está presente en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Nuestra unidad de vuelo está a 110 vatios, por lo que estamos en un formato NTSC. Algunos países en Europa utilizan una energía de 220 vatios, por eso ellos están en PAL. Sin embargo, nosotros podemos decidir cómo setear esta sesión. Vamos a movernos en una posición de 16:9 en el contraplano. Tenemos un plano móvil y un 9:16 en el streaming. Bienvenidos todos. Cuando vamos a iniciar este vuelo en algo así como 2 o 3 minutos. Ya tenemos con nosotros un grupo de tripulantes, 4 o 5 en el diseño gráfico, 2 o 3 en la dirección de cine, una actriz, tenemos un corresponsal de guerra, tenemos unas personas que aún no le hemos asignado oficios dentro del staff, pero comencemos por ahí. Para crear una película, el productor está pensando un poco en cómo resolver este dilema de con quién lo va a hacer, porque este séptimo arte se encuentra en una situación difícil en este momento histórico. Para empezar, como séptimo arte se sostiene, está muy cerca de él la arquitectura aprisionándolo, y del otro lado está el octavo arte, que es su hijo, la animación, que es el octavo arte, nace del cine. Al principio fue su auxiliar, pero con el tiempo la animación, el octavo arte, se volvió tan dominante que a veces se ve al cine como obsoleto y antiguo. Y no es verdad hasta cierto punto, y es verdad desde el punto de vista ontológico. Nosotros, los Homo faber, siempre hemos viajado con el cine, hemos contado las historias. Las primeras películas que hicimos las hicimos con cinceles, algunas veces con rudimentos como la sangre, la cal, los colores exóticos, de un momento en que la humanidad pues soportaba un poco lo que hoy día es conocido como el pasado. Mi recomendación para todo viajero en el tiempo es que se concentre poco en el pasado, que no 10% del pasado es suficiente. Cuando yo aprendí a volar, que lo hice a los 60 años, los que son más jóvenes que no saben volar, pues tienen la ventaja que con toda mi experiencia ya para ustedes va a ser muy fácil volar. Lo primero que deben hacer es situarse en el presente. No se puede viajar mucho hacia el pasado porque es una pérdida de tiempo sorprendente y les puede causar la vejez. Incluso puede ponerse más en riesgo. Una vez que están en el presente,
oriéntense por favor hacia el futuro. El futuro sí es de ustedes, les corresponde y es la línea natural del viaje. En el pasado los especialistas se distraen y de alguna manera esa distracción pues los hace cambiar de ruta y viajar hacia el pasado sin ver el futuro los hace perder el tiempo. Pero en el cine las dos cosas son posibles. Usted puede viajar hacia adelante y puede viajar hacia el futuro. Pero ustedes que podrían tener vértigo del tiempo, sí, este señor se va a atrever de pronto a llevarnos al pasado, sí. Ustedes ven ahí una imagen de mi antepasado, Homo faber. Este es un hombre primitivo, completamente, como lo ven, está mirando el cielo, porque una de las cosas más interesantes de los primitivos es que, aparte de que contamos las películas, teníamos temores muy fuertes y éramos prácticamente también piezas de cacería, la víctima. Y comenzamos a evolucionar a partir de bañarnos y de dejar de ser la presa y convertirnos en el cazador. Pero con todo y eso, que estábamos en esa época tan difícil, nosotros logramos sobrevivir y contar historias. Algunas de esas historias están, películas maravillosas, fueron escritas por nuestros antepasados incas, por los europeos en las grutas de Altamira, en Australia, en fin, hay suficientes huellas y testimonios de que sí lo hemos hecho, de que hemos contado películas y lo hemos narrado. Entonces es muy importante que se entienda que los medios son lo que hace realmente que la expresión sea posible. Como ya ustedes tienen la línea es la primera herramienta que tiene un cineasta, la va a encontrar en la línea del plano hacia dónde está la mirada, la va a encontrar en el horizonte, podría estar en verticalidades, en fin, definiendo posiciones que ya en un rato las vamos a conocer, que tienen mucho que ver con los planos. Pero el cine no es suficiente con solo la imagen. La otra parte es el sonido, de manera que para ser ecuánime le vamos a dar 50% al sonido, 50% a la imagen. Entonces, hay una etapa fundamental en la producción audiovisual que es el guión. Se puede decir que las etapas son 3, pero en la primera etapa lo que sí se materializa muy rápidamente es el guión. El guión es indudablemente que la guía, saber hacia dónde se va. Del guión vamos a hablar en unos 5 o 10 minutos. Nos vamos a concentrar en las primeras imágenes literarias que necesitan un guión y unas formalidades de ley. Es decir, para escribir un guión nos situamos en Word, no es un programa hecho para eso, pero funciona. Entonces, la primera norma es que las páginas estén enumeradas, del lado derecho y del lado izquierdo si ustedes quieren también. Muy importante. Sin eso no tenemos, de manera que, porque un guión es en la página 1, salto a la 6, grabo la 17 y por cuestión de práctica tienen que verse los números rápidamente, porque desde el eje del productor, el productor quien es un creativo y va a ser el dueño de la película, tiene otras herramientas, pero en la preproducción todo se concentra en el guión. Cuando el guión aparece, comienza realmente la película. Se materializó por primera vez y eso es algo que a veces cuesta, pero se puede decir que para hacer un guión, lo primero y lo más importante es tener una premisa. Si no he escrito nunca un guión, tienes que tener una premisa. Si lo escribí en la mañana un guión y en la tarde debo hacer otro, la premisa de la mañana no me sirve para el de la tarde, debo para el de la tarde hacer otro, o el del día de ayer
tal cual narra el tiempo. El día de ayer, el sol de ayer, ya no es el sol de hoy. Y por lo tanto, esa premisa la vamos a hacer en figuras literarias, líneas de texto. Como les dije, los dos sistemas, NTSC y PAL, dependen un poco de la electricidad. Y los primeros cálculos que se hacen con relación a la electricidad es porque vamos a decidir con qué equipos vamos a hacer la película. La película la podríamos hacer con video, con acetato, con aplicaciones virtuales. Tenemos muchos medios, con fotos fijas, con textos, animaciones, en fin. La cantidad de recursos para hacer la película van a ir fluyendo en la medida en que se desarrolle el taller. El taller comienza a fundarse en el guión y sus figuras más importantes, digamos así, a vuelo de pájaro, son el detonante como una de las primeras figuras, luego tenemos el punto de giro como una figura muy compleja que la vamos a detallar en minutos. Luego tenemos y buscamos un clímax, y esa figura del clímax indudablemente también es importante. Vamos a concluir, pero en los procesos de crear un punto de giro también existen puntos medios, puntos de reposo, puntos de intensidad, en fin. Las figuras literarias van a acompañarnos a lo largo de todo el camino. Voy a construir una trama, perfecto. Entonces también debemos fabricar una contratrama. Que voy a construir un héroe, también debemos fabricar el antihéroe. Es decir, así como hicimos hace un rato un ejercicio de que entre dos puntos hay una tensión y se crea un tercer punto, el punto iniciar, desarrollar y concluir es la constante en el cine. Y se expresa y se materializa cuando se vuelve una secuencia ya grabada, ya editable. Al principio, como les dije, vamos a usar una primera palabra después de la línea que se llama la data. Les quiero anticipar que existen dos técnicos nuevos que han ingresado al mundo del cine. Uno se llama Media Manager. Lo quiero detallar porque hemos digitalizado absolutamente casi todo el cine. Se hace un porcentaje en laboratorios al modus antiguo, pero la mayoría lo hace con equipos profesionales, incluso con celulares. Los rangos de los equipos son muy importantes. Como les dije antes, también somos dueños del 16:9. Ese es nuestro formato natural en todos lados. Y 16:9 pues se sigue manteniendo, solo que están cambiando las resoluciones a velocidades muy altas. El Full HD, el HD, el 2K, el 4K, el 8K, el 16K. Todo esto tiene que ver con los procesos de asimilaciones de los software con los que se edita. Aquí vamos a hacer postproducción, un poco con Final Cut y un poco con los técnicos que tenemos, manejan Premiere y DaVinci Resolve. De manera que ellos ya tienen esa técnica más o menos madura. Sin embargo, cuando aumenta la cantidad de resolución, se edita primero con baja resolución y de esa manera, pues cuando vamos cambiando a altas resoluciones y así los equipos soportan, porque la mayoría de los estudiantes no tienen computadores con 36 GB RAM o con 64, pero tienen con 16 y tienen que irse adaptando un poco de la misma manera en que se adaptan a las líneas eléctricas y al flujo de energía. Entonces vamos a entendernos desde la preproducción con un final maravilloso que se llama el contrato. El contrato en la preproducción ya están todos los contratos. El contrato, yo recomiendo en especial que en la preproducción
se produzcan los diseños de utilería, vestuario y maquillaje, porque eso es todo lo que nos va a diferenciar del documental. Sin embargo, la premisa de hoy es que todo es documental. Eh, no nos vamos a reestructurar hacia que estamos en la película. La película apenas se hace, tiene un estado de latencia que le permite ir a los festivales, le permite ir pero en lo que ya pasa de un año para atrás se va convirtiendo en historia y por eso se vuelve documental. Les puedo decir realmente, por ejemplo, un ejemplo del cine comercial, pero interesante, ya Parque Jurásico es un recuerdo. Troya, que es el épico realmente, que es donde vemos las primeras figuras literarias, las vemos en Troya, el detonante. Pero les dije hace rato que así como hay un detonante, hay un falso detonante. En Troya ocurre un hecho muy singular, que dos poderosísimos ejércitos se van a confrontar. En ese momento no teníamos otra posibilidad que hacerlo con actores. Cuando vemos un plano general de los dos ejércitos, vemos también que hay un héroe que no lo conocemos y hay un falso antihéroe que tampoco lo conocemos, pero que de pronto dos generales, antes de confrontar los ejércitos, los generales conversan. Y en esa conversación, uno de ellos reta al otro diciéndole, entrégame tu ciudad. Y entonces, por supuesto, Héctor, quien está en las murallas de Troya, no va a entregar la ciudad. Sin embargo, por jugar, los generales dicen, ¿qué vamos a hacer con esta situación tan compleja si todos van a morir en este ejercicio? Los de aquí, los de allá, yo traigo millones, tú tienes también millones de soldados. Vamos a definir esto con que peleen dos nada más, uno de tu bando y otro de mi bando. Ese detonante que vemos en Troya es muy curioso porque es un falso detonante. Sin embargo, es un escenario ideal para que se presente el héroe. Y a su vez vimos al antihéroe conversando con el general. El antihéroe no apareció de una vez para vencer al héroe. No, de inmediato, apenas llaman al falso antihéroe, el ejército, por supuesto, de Agamenón, no, maravilloso, qué bien, tenemos el antihéroe, un gigante. Y nombran al héroe, resulta que el héroe es Aquiles. Y entonces Aquiles está disfrutando de vinos y de mujeres en una carpa, pero viene a la guerra. Y sin embargo, esa situación de Aquiles es muy difícil porque, bueno, él es un héroe, pues, y hay que despertarlo. Los generales acordaron que el mejor de los dos ejércitos se deben confrontar. Entonces veámonos así. Son falsos detonantes porque se van a confrontar, pero sin embargo, Aquiles con su comodidad se lava, se come unas uvas, en fin, toma su caballo y se va a la guerra a ver el general, pero él no está a favor de Agamenón ni nada de eso, solamente él vino con un precepto que es la búsqueda de su inmortalidad. Este es un héroe épico, pero el protagonista que necesita nuestro cine latinoamericano, hay que construirlo en base al arquetipo. Ya no es suficiente con hacer un reparto, esto y lo otro, eso está bien para el documental, de manera que nosotros vamos a hacer dos líneas en este taller. Una es en la línea de ficción, la otra es documental y entre los dos se va a encontrar un docuficción o ficción documentada. Con esos tres géneros es suficiente como para defendernos. Inicialmente nos podemos defender con eso. Entonces, vamos a ver el detonante verdadero. Los dos ejércitos, al final, en el campo de batalla, Aquiles vence al falso antihéroe. Un solo espadazo, ¡pum!, todo se definió.
y se encuentran curiosamente celebrando, oye, qué bien, vinos y todo, pero como les digo, la línea define todo en el cine y eh, Aquiles tiene la suerte de tener su carpa, se aísla, pero París se ve y se enamora de la mujer del hermano del emperador que acaba de resolver con una pelea simple, pues. Entonces, esa situación crea un verdadero detonante. Y así, por el estilo, Homero realmente nos lleva con la Ilíada a través de las figuras tan complejas de la literatura que vamos a experimentar una que es un punto medio. Los ejércitos no pelean, están tranquilos, hay placeres, cantos, danzas, una situación en la que no hay un gran conflicto. Pero sin embargo, la idea real de que no hay un conflicto es aparente. Por un momento insospechado, Petronio, que es amigo de Aquiles, se pone el traje de Aquiles, porque Aquiles se retira y no, yo no voy a pelear. Incluso Agamenón hace varios intentos y no, lo derrota en la trama. Y de la misma manera que la trama avanza, también avanza una contratrama. De la misma manera en que hay un héroe, también hay un antihéroe. De la misma manera en que hay un séquito del héroe, hay un séquito del antihéroe. Y entonces toda esa confabulación literaria nos está diciendo que nos estamos acercando a un punto de giro. Una de las figuras más difíciles de lograr en el cine, porque en el punto de giro todo cambia, así como hubo un detonante, es un hiperacelerador. En el punto de giro vamos a experimentar que Petronio se pone el traje de Aquiles, pero lo matan. Héctor lo mata en un combate y se molesta a Aquiles grandemente. Pues Aquiles no iba a pelear la guerra, pero ese detalle de que se escribió un punto de giro, nada, que más. Y toma un carruaje, el héroe toma un carruaje solo, sin escolta, sin nada, se va a las puertas de la muralla, cuando hay miles de arqueros que lo pueden acribillar, permanece el honor del guerrero o el antihéroe y Héctor acepta el reto. Cuando acepta el reto, por supuesto, ahí estamos buscando un clima, un momento muy tenso, pero sin embargo cae en combate, Aquiles lo elimina, y la caída del antihéroe es el surgir del héroe, ya lo vemos como héroe, pues. Entonces, entendiendo estas figuras literarias, nos damos cuenta de que hay un punto que busca la trama y que nos lleva a que quieren tomar y quemar a Troya. Su objetivo es ese y por eso crean un elemento que es un caballo con el cual infiltran completamente las líneas de Troya y desarrollan un clima poderosísimo y queman a Troya. Sin embargo, fíjense que de la misma manera en que les nombré que había un falso detonante, existe también una figura que se llama el falso final. Y antes de un final siempre hay un final que parece final. Entonces, esa figura del falso final es la quema de Troya, no, se está quemando Troya, sí es verdad, Agamenón la tomó, es verdad también, pero quien realmente marca el final es la caída de Aquiles, porque él era débil por el talón y París, siendo humillado, en fin, se entrena y entrena hasta que se acerca completamente a eso. Entonces, basados en eso, les voy a presentar a Benito Mieses para que nos aclare un poco más la semiótica del guión y tengamos las posibilidades de entendernos con mayor claridad. Entonces, un corte a las dos cámaras. Esta cámara dejó de grabar. Tuvimos técnicos de mucha naturaleza, no nos hemos explicado todo porque el ambiente presencial
pues dominó la producción en este momento del taller. El Media Manager es un técnico que se encarga de manejar los dos conceptos que generamos, data y mega data. La data es todos estos archivos que estamos generando, música, sonidos, archivos y archivos que vienen, fotos, pósters, todo eso. Y una vez depositados en manos de los editores y en manos de los realizadores, esa megadata es procesada. Aquí está una línea de audio, allá están unas cámaras grabando planos recursos. Algunas personas son músicos, otros tienen otros talentos, como los de prensa, pero estamos tratando justamente los que están presenciales, tienen por necesidad que están imaginando situaciones en torno al guión. Entonces, por ser justamente virtuales, ustedes van a traer cada uno en su casa un comentario sobre lo que es el guión. 2 o 3 minutos, 1 minuto, 50 segundos, en fin. El Media Manager continuo es el alma del director porque es el que salva el material. El webmaster es el que opera redes y hace el streaming y todo, es un técnico importante, pero más importante es el Media Manager, porque el Media Manager va a salvar por eso seteamos. Comenzamos el taller diciendo, estamos a 110 vatios de energía eléctrica, vamos a grabar a 16 por 9 y dijimos también que teníamos un audio principal y que teníamos unas cámaras de apoyo. Con eso estamos documentando el taller para hacer la transmisión posteriormente, pero importantísimo este personaje. Así como usted tiene una tarjeta de presentación, la tarjeta de presentación del contenido audiovisual requiere necesariamente por una actualización del tiempo del contenido del dominio web. Si nuestra película se llama El Guión, nosotros vamos a hacer una prueba de un dominio, donde el guión entre. Y afortunadamente pues tenemos una figura de un canal en YouTube, pero no es suficiente con una red social. Hace falta más. Es decir, esa sería una ventana posible del dominio web. Entonces, en el dominio web nos vamos a encontrar con dos nuevos técnicos. El Media Manager, que hizo todo un proceso de juntar el material de la mano de un director, de un editor, de un sonidista, en fin. Cuando lo editen les va a parecer interesante. Vamos a ver cómo surge, pero el community o el operador de las redes o de los dominios es más importante también por eso, porque le permite a la producción, estando aquí en Mérida, estar buscando y gestionando recursos en Roma o en Mucuchíe o en Caracas. Es decir, el dominio web o la página web es vital. El que no la tenga y que crea que porque tiene redes sociales lo tiene todo, discúlpenme ustedes están prisioneros del logaritmo y tienen que liberarse de ese concepto rápidamente. Si para viajar para viajar en el tiempo necesitan estar en el presente, para estar en el presente del cine tienen que tener un dominio web, su página, bien organizado, las redes pueden estar ahí, también pueden tener un carrito para cobrar. Por ejemplo, yo soy pintor y soy apicultor, entonces yo puedo vender miel o puedo vender mis pinturas, o bien también soy director y productor de series de televisión o de sagas de ficción, y en ese caso tengo que tener, para mi serie Pueblos y Tradiciones tengo un canal. Para Camino a las Artes debería tener un canal, no los he podido unir, pero para todo necesitas un canal, y un canal idóneo es la página web. Sin la página estamos desesperanzados en la comunicación y el alcance es menor. Fíjense ustedes que lo presencial sirve porque ustedes están aquí, pero los estudiantes de Barinas que no tuvieron que cruzar esta gran distancia nos van a escuchar en el display luego, pero ellos, gracias a la tecnología, asumen un poco la presencia en el taller. Entonces,
para concretar el cine es técnica. Después de la línea, el SENAC les está entregando lo más práctico que puedo darles es campo visual, cromas, animación, y ha surgido una cuarta forma de arte que la estamos vinculando, que es la aplicación de los modelos para el servicio del cine. Es decir, lo más complejo que podemos pedir y no lo podemos hacer, lo podemos desarrollar a partir de la metáfora del cuento y de todo un proceso técnico que no es otra cosa que un prompt. Y los modelos, quiero darle crédito en este momento y en esta grabación yo ya le había prometido a Gemini, a Veo, a Ask, mis asistentes de inteligencia artificial en el canal. Son técnicos importantísimos de nuestros días, me han asistido correctamente. Y para el guión en particular, que es un poco el tema de la mañana de hoy, recomiendo que se comience con Word, sí, las normas básicas. Usted primero tiene un título, después del título desarrolla una premisa, después de la premisa usted desarrolla un argumento o una sinopsis, como ustedes quieran. Esta película que vamos a hacer nosotros, estamos haciendo dos producciones. Una producción de guión y de contenido documental, y estamos haciendo una producción de ficción, pero bajo el mérito de que es ciencia real. Nosotros no vamos a hacer ciencia ficción porque nos vamos a la prehistoria y porque nos vamos a los principios de la humanidad y los ponemos en la luna y de ahí los lanzamos hacia los exomundos. Eso no es ciencia ficción, es ciencia real, es comprobable que estos son los movimientos de la humanidad. Yo, que soy el viajero del tiempo, el Homo Faber, me di cuenta muy rápidamente que los humanos están muy débiles. Y por eso vine a esta sesión de 20 horas con el SENAC y la Escuela de Medios Audiovisuales para preverles y avisarles rápidamente a todos que nos estamos extinguiendo. Y es inevitable salvar la vida, la poca vida que va a quedar posterior a estos procesos de las guerras. Por eso les dije que voy a comenzar con un final en el argumento. No es común, todo el mundo quiere comenzar con una sinopsis, pero yo no quiero comenzar con una sinopsis. Yo quiero que la sinopsis me la hagan ustedes como un ejercicio final, sí, pero lo que les estoy planteando significa que para ese viaje de salvar la humanidad y de salvarse a ustedes, tenemos una actriz y esa es una gran fortuna que tenemos, y tenemos un agricultor haciendo el taller. Entonces voy a enlazar la virtud de ambos. Él nos va a orientar en el mundo de las semillas y las posibilidades. Yo estoy seguro completamente que desde el punto de vista de ciencia real, no de ciencia ficción, tenemos que llevar algas en el viaje, porque el principio de las algas y del agua son vitales. Nosotros domesticamos el trigo, y gracias a domesticar el trigo hace apenas unos 200.000 años, como les dije, viajar en el tiempo es una cosa muy rápida. Yo tardé 4 minutos en llegar desde la prehistoria aquí, y voy a tardar menos de 6 minutos o 5 en angular el vuelo hasta que salgamos de la Vía Láctea. No nada complejo. Lo voy a hacer en 3 imágenes, no los voy a poner a sufrir, pero los voy a llevar a viajar. Sin embargo, vamos a hacer unos momentos de aterrizaje, nos salimos, estamos narrando en paralelo. Es decir, estamos haciendo un documental, ustedes ven que hay un equipo aquí grabando, a Benito Miense, el guionista, y profesor de arte, escritor, poeta. No les nombro su hoja de vida porque tendría que estar en un bar recordando y recordando. No, en este caso estamos haciendo un documental basado en 3 movimientos de cámara y nada complejo. El movimiento
del media manager, una vez concreto y especializado, por supuesto, los directores ya al salvar la data hacen un loop. Nada que se pueda perder. El sentido temporal gobierna las datas y la obsolescencia programada pues también. De manera que hay que estar actualizando la data, llevándola en su viaje natural de que sobreviva, porque en el proceso en que está la humanidad, miren, la humanidad caminó de África, subió por donde llegó, desde aquí llegó hasta Alaska y todo, y lo hizo descalzo. En la actualidad, cualquiera de nosotros no camina ni 2 cuadras descalzo. Estamos muy idiotizados con las redes sociales. Los mares están llenos de basura, hay extinciones masivas de animales. El problema de la humanidad, visto en el 2026, 2027, 2028, en los tiempos de este rodaje, augura que el proceso de extinción es muy fuerte y por eso el final del argumento es este. Un día llegaron las guerras y Gaby decide entre quedarse para morir y extinguirse o viajar. Gaby decide viajar, pero sin retorno. No volverá. No tiene tiempo para eso. Apenas en medio de las gigantescas explosiones y en la continuidad de estas guerras mundiales que nos han sucedido, apenas tiene tiempo para definir con un agricultor qué semillas me llevo yo si llego a conquistar algún mundo posible. Ella, como científico, solo busca agua, oxígeno y planetas rocosos. Su intención es esa y está segura de sobrevivir. En unos 2 minutos aproximadamente de tiempo real, así como hicimos un balance de tiempo real, quiero decirles que estamos en un tiempo gregoriano, todos ustedes no se confundan con eso, todo eso se convierte en un códec en el momento en que se vuelve postproducción, pero estamos rodando la realidad a 30 cuadros o a 24 cuadros por segundo y esa es nuestra realidad fílmica. Algunos podrían estar en PAL, otros en NTSC, no importa. Esa data toda la vamos a agrupar, tenemos una fortaleza en la clase que son los diseñadores gráficos y tenemos el casting hecho, lo cual es una ventaja. Ya nos vamos a preparar para desplegar aquí las imágenes del casting. Ahora sí, vamos al casting dentro de poco porque vamos a desglosar los planos. Entonces, muy importante. Vamos a hacer un corte muy rápido porque vamos a hacer una entrevista de la otra paralelidad. Corten. Bueno, el guión es la herramienta fundamental para la realización audiovisual, para el cine. No es literatura. ¿Por qué? Porque no trabaja con palabras, trabaja con acciones, trabaja con secuencias. Es decir, muchos guionistas tienden a llenar de diálogos y frases las películas, pero eso lo que hace es aumentar los costos, cosa muy importante en el cine. Entonces, se parece más bien a una partitura o a una arquitectura. Digamos que el guión es el esqueleto que sostiene toda la idea que nosotros queremos llevar audiovisual. Por ejemplo, con el ejemplo de Troya, que podría estar raro, sí, leemos a Homero, las grandes aventuras de Aquiles el Pélida, pero ¿cómo le llamamos al cine? ¿Cómo hacemos que esa obra, que cuesta bastante tiempo leer, la podamos ver con eficiencia, con contundencia, apenas en 1 hora y media que dura la película? Para eso precisamente está el guión. Entonces, el guión nos va a dar ese esqueleto, esa partitura, va a tocar todo. Si el cine es síntesis de las artes,
el guión nos va a dar entonces toda la estructura para hacer eso. Es decir, una parte visual, cuáles son las escenas, dónde se hacen, dónde están las locaciones. Otra parte es la temporal, cómo jugamos con esas líneas de tiempo. Volvemos a los recuerdos, al pasado, adelantamos. Entonces, todo eso tiene que estar en el guión. Y, por supuesto, es la herramienta fundamental que va a utilizar el productor. ¿Por qué? Porque iba a saber la cantidad de costos que necesita. Es decir, por ejemplo, si yo filmo una película sobre una conmoción social fuera, pero yo estoy observando un personaje desde el cuarto, yo abarato los costos. ¿Por qué? Veo caras de angustia, planos, utilizo sonido o luces para no tener que contratar 500 personas como extras para que aparezca una manifestación. No, ya simplemente con el sonido, con la luz y eso. Al final, ese es el hilo conductor que va a permitir que llevemos una idea abstracta al hecho documental, al hecho audiovisual. En el caso de documentales de audiovisuales, de películas de ficción, nosotros somos una especie de dioses, pues, creadores. Todo lo que nosotros metemos está ahí, en esa idea. Por eso el guión de ficción, el guionista prácticamente es el que establece toda la estructura. Claro, ahí compete a todos los demás, los que hacen sonido, iluminación, los que encuentran las locaciones. Y es siempre un riesgo, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque nos lleva no a pensar en limitaciones, sino a estimular la creatividad. El guionista tiene que ser muy creativo, partir de esa idea fundamental, qué es lo que se quiere filmar y qué es lo que se quiere crear, con qué efectos de sentido, usando esa frase de la semiología, vamos a utilizar para llevar a buen término el hecho audiovisual. Es decir, el guión es nuestro mapa de ruta, nuestra bitácora, nuestra manera de entender cómo hacer. Adaptaciones, por ejemplo, literarias, ahí la diferencia, por eso es que digo que no es literatura. La literatura, uno lee las metáforas. En el cine uno lo lleva a acciones, secuencias e imágenes para que uno pueda construir la película. Al final se cierra en el espectador, que es el que va a darle el cierre. ¿Por qué? Porque se ha hecho eficiente la idea original, pasa por todo el proceso de guión. Por eso es tan importante esa primera fase de lo que se conoce como el storyline. Es decir, en 3 frases, en 3 líneas, definir la película. Ya eso de plano nos dice si tenemos o sea, sabemos bien lo que vamos a hacer o no. El guión es como el soporte estructural de lo que queremos hacer como audiovisual, como cine. Nos da, por supuesto, tiene un carácter técnico, porque nos va a permitir trabajar con eso. Y es sobre todo un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque necesitamos tener claro qué es lo que queremos, cuál es el mensaje que queremos determinar, cómo lo vamos a hacer. Es decir, cómo llevamos una idea abstracta a un hecho cinematográfico o audiovisual. Por eso la importancia del guión, por eso la importancia de pensar menos en palabras. Podemos tener películas sin palabras, pero no sin guión. Podemos, por ejemplo, tenemos el cine mudo, tenemos ejemplos como esa trilogía de Powascazzi, Koyaanisqatsi, Baraka, que son básicamente un buen guión, pero se soluciona con el montaje. Es decir, otra fase del cine. Por eso, como arte que envuelve a las demás artes, hay que tener primero esa claridad conceptual, saber qué es lo que queremos decir. Y por eso lo importante de esas primeras 3 líneas, de ese primer storyline, que nos va a decir
si es fuerte, si es sólido, si es claro, el desarrollo de la película se va a dar a medida que vayamos haciendo. Entonces la sinopsis ya ampliamos un poco hasta que lleguemos a las escaletas, donde ya sí vemos, podemos incluso calcular los costos. Por ejemplo, si una escena dice habitación de hotel de día, ya sabemos que no tenemos que utilizar cámaras. El productor ya no tenemos que utilizar luces, iluminación artificial. La locación es básica. Entonces, eso abarata costos. Eso es bien importante, sobre todo para los productores, que son los que financian las películas. Entonces, el guión tiene que ser de verdad pensado en imágenes, no tanto en palabras, sino en imágenes, acciones, personajes. Hay guionistas que a veces se exceden en los diálogos y eso puede, digamos, aumentar costos, pero también enlentecer la película o el mensaje. Entonces, mientras más, por ejemplo, hay una película maravillosa de John Huston que se llama Hoja y Volcán, está basada en un libro de Malcolm Lowry, que es bueno, una obra sobre un alcohólico, un cónsul, que de alguna manera está descendiendo hacia el infierno. Es una obra densa, muchas imágenes, todo pasa, es un discurso interno. ¿Cómo lo soluciona John Huston con un guión maravilloso? La cámara se la pone en la mente del protagonista. Es decir, la cámara se mueve como un borracho. Es el Día de los Muertos. Y entonces, ¿qué pone? Gente, calaveras en México, pero al final siempre está la imagen del Popocatépetl, un volcán, es decir, algo va a suceder. Eso ya, simplemente la imagen, ya te dice, no tienes que estar describiendo el alcoholismo del tipo, ni lo que está sufriendo por la pérdida de su amada, porque la imagen ya te dice todo. El movimiento de cámara dice todo. Entonces, eso se llama, y es importante en el guión, establecer lo que es economía de medios. ¿Por qué? Porque el cine es costoso y es necesario entonces que cada idea sea lo más eficiente posible, que cada toma diga lo mejor posible. Entonces, y con imágenes, consecuencias. En el caso, por ejemplo, de, si bien en la ficción somos dueños de todo el guión, definimos cómo se desenvuelven los personajes, en qué época, todo. En el caso del documental, nos enfrentamos con otra cosa, es una realidad, pero ahí es donde viene algo muy importante en todo arte. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Desde dónde vemos y desde dónde abordamos eso? Y se pueden utilizar cantidades de elementos. Un caso, por ejemplo, yo tuve un taller de guión con John Petricelli. John Petricelli tiene una película así muy simpática que se llama El relajo del loro. ¿Por qué me parece importante? Porque es, digamos, la historia política desde finales de la dictadura hasta más o menos nuestros días. ¿Quién la narra? Un loro que se va desplazando por diferentes familias y logra hacer también una crítica. ¿Qué hace el loro? Repetir las palabras o las quejas de las familias que están ahí, que van pasando por diferentes clases sociales. El tipo arribista, el corrupto, el que llega a ser de clase media, pero todo eso lo repite. Eso hace una crítica por debajo de cómo somos nosotros espectadores pasivos y lo que hacemos es repetir como loro. Es decir, se convierte en una metáfora divertida, pero hecha con imágenes. Y al mismo tiempo no tiene que hacer un gran despliegue. Es el loro, el personaje ancla. Ese personaje que permite, por ese maravilloso guión, narrar todo un proceso de historia de Venezuela de más de 50 años y hacerlo de manera divertida, contundente. Decía Santiago Pol, una versión que una imagen debe ser como un coñazo en el ojo, así sencillamente. Así debe ser cada imagen en el cine.
porque debe ser lo más contundente, lo que afecte más y active la creatividad del receptor, que es el que en alguna manera es el que le va a dar sus propias conclusiones a la película, el que se va a ver motivado o no por eso, si el mensaje llega o no. Entonces, el guionista de alguna manera marca la ruta de la producción, la ruta de las escenas, la ruta de las acciones, las rutas temporales, donde se establecen los puntos, los quiebres, los puntos de giro, que permiten que esa idea que teníamos originalmente se transforme, de hecho, en un hecho cinematográfico o un hecho audiovisual. En el caso de ese género híbrido maravilloso que es la docuficción, yo recurro a actores, porque no estoy filmando esto, pero aprovecho esa parte del documental que es enfrentarse directamente. Es decir, no nos podemos enfrentar con un personaje que ni siquiera sabemos de qué habla, de qué importa, de qué hace. Por ejemplo, veíamos en el documental de Gerardo del Callao, eso, las varias preocupaciones, pero ahí es donde está la mirada. ¿Cómo encuentro? ¿Qué voy a encontrar en el Callao? Solamente los carnavales, el hecho turístico. No, también está la pérdida de identidad, la pérdida de un idioma, en ese caso el patuá. Las maneras en que ha ido cambiando esa sociedad de acuerdo a eso que es para ellos una tradición. Entonces, antes de comenzar un documental, hay que investigar qué es lo que estamos viendo, qué queremos y qué queremos decir nosotros, porque al final lo que nosotros estamos estableciendo es nuestra mirada, la mirada del creador, la mirada del que por ejemplo, documentales maravillosos venezolanos como Araya, básicamente la visión. No hay personajes, es la Salina que se convierte en el gran tema de la película. Otros queremos resaltar o dejar, digamos, la microhistoria nos permite crear la macrohistoria. Esos seres, de repente anónimos, tienen la posibilidad de decir y de recrear esa realidad, y justamente eso es a través del guión. El guión entonces es todo el mapa conceptual, estructural, de sonidos, y que permite, y es la mejor guía que tiene un productor para saber qué toma y qué no toma. Como si bien muchos definen el cine como el arte de las elipsis, y es real, porque en el cine tenemos que estar, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos mostrar, pero también está muy claro qué no queremos mostrar, y eso es la elipsis, cómo eliminamos una historia. Por ejemplo, si yo voy a narrar a alguien que viene a Mérida a estudiar, sería inviable desde el punto de vista económico que yo me pusiera a grabar las 12 horas de viaje a cada persona, ¿no? Simplemente los filmo en la bandera o en el aeropuerto y luego bajándose en un sitio emblemático o caminando por una parte emblemática de Mérida. Eso es lo que se conoce como figura literaria, la elipsis. Si nos damos cuenta, eso es lo que hace el cine, constantemente, llevarnos a una temporalidad distinta. Sabemos que en hora y media podemos recrear siglos, podemos recrear espacios, hechos históricos, narrados a través de la mirada de un personaje y de ciertas imágenes, ahí viene también la inclusión en los guiones, donde se establece cuáles van a ser las tomas, qué planos voy a utilizar, qué movimientos de cámara. Quiero hacer un efecto de sentido, por ejemplo, de un personaje tirado en el suelo, bueno, en picado. Siempre va a quedar la mirada panóptica desde arriba, viendo el estado de indefensión en que está la persona que está en el piso. Pero si quiero elevarlo, un contrapicado, ya eso, entonces eso está todo en el guión
y es el elemento fundamental para el director, para el sonidista y para llevar, como digo, esa creación cinematográfica en el tiempo, con los menores costos posibles y sobre todo con el mayor impacto sobre el público. Para eso se trabaja el guión. Es herramienta fundamental. Como digo, puedes hacer un cine sin palabras, pero no sin guiones. Hay autores que dicen que, por ejemplo, los guiones documentales no tienen guiones, y es mentira. ¿Por qué? Porque si tú no estableces primero un estudio, ¿qué preguntas vas a hacer? ¿De qué va a hablar? ¿Dónde contextualizó el personaje? Eso es parte del guión. Así estés tomando, digamos, siempre vemos desde nuestra mirada, y toda mirada tiene una intencionalidad. Y esa intencionalidad, cuando se lleva a palabras y técnicamente se lleva a escenas, ahí es donde comenzamos, desde el punto de vista del cine, a contar una historia, a crear una historia. Y eso es lo más hermoso de la magia del cine, es eso. Tenemos una cantidad de posibilidades de compactar el tiempo, hacer el mayor impacto, lograr cambiar emociones. Digamos, qué magia, cuando todos estamos comprando, por ejemplo, una entrada, sabemos que lo que vamos a ver de repente es mentira, y a mitad de película estamos llorando. ¿Cómo hace eso para impactar la emocionalidad del público? Eso es lo que está estructurado entonces en el guión, que es lo que le va a dar todo el soporte estructural. Por eso lo llamo más bien una partitura, una arquitectura. Lo diferencia un poco de la literatura, porque no estamos metaforizando con la imagen, sino creando imágenes de impacto, movimiento. Por ejemplo, esa película que le decía Debajo del volcán, de John Huston, el personaje de repente que es alcohólico por el movimiento de cámara, pero de repente ves simplemente unas manos temblorosas buscando dentro de unas matas una botella. Ya eso me dice, de plano, no tengo que narrar nada, sino la imagen habla más que todas las palabras que yo pueda poner en el guión. Y lo digo porque he conocido en talleres de guión gente que quiere rellenar eso de diálogos y diálogos y diálogos y diálogos con las consecuencias tanto económicas y como se desperdicia tiempo y el mensaje no se hace tan eficiente. Entonces, para tener un buen guión, siempre comiencen por tener una idea clara, ese storyline maravilloso, después viene esa ampliación, digamos que se va ampliando como esas muñecas rusas, que vamos a una sinopsis, después de la sinopsis ya vamos a ese mapa de rutas, que es la escaleta, y donde ya de alguna manera ya el guión se convierte, a veces termina de solucionarlo el montador. Películas como Cliente Muerto No Paga, por ejemplo, es una película que está hecha simplemente de montajes de otras películas. Entonces, qué maravilla que podamos, pero ¿qué es lo que está claro? Conceptualmente, ¿qué quiero narrar con esa especie de collage de imágenes? Entonces, la historia está bien contada. Si el guión se sostiene, la película se sostiene. Si el guión es cojo, se cae. Y por eso se rellena, y eso tiene mucho el cine hollywoodense, a llenar los efectos especiales, carros que se queman, pero eso es cohetería, eso no es contenido, eso no es sino gastos de producción. Lo pueden hacer evidentemente producciones millonarias, pero yo soy de los que piensa que el arte debe ser hecho por todos, y entonces con los recursos que tenemos, con un teléfono, con esto, pero si tenemos una idea y podemos hacerla con esas limitaciones técnicas, lo que nos tienen que llevar es a tener mayor creatividad. A eso se impulsa para la creación de los guiones. Sobre todo ser creativos, no tanto pensar en las palabras, pensar en imágenes, y así llevar a esa magia
que nos compacta el tiempo, que nos establece diferentes puntos de giro, que nos hace, que toca nuestra emocionalidad, hacerlo hermosamente y lo menos costoso posible, porque el cine, desafortunadamente, hay que pensar siempre en los costos, porque o sea, la regla básica, mientras menos locaciones tienes, más barata es tu producción, y eso lo tiene que establecer el guionista. Si yo, una película, no sé cuántos de ustedes han visto, Dogville, de Lars von Trier, es una maravilla de película que hace. Todo está hecho en un galpón. Y toda la ciudad, que es Dogville, está simplemente trazada con líneas, un esquema en el piso. Ah, qué bien, no tengo que salir del set, pero la contundencia conceptual es lo más importante y es lo que hace que sea una gran película, porque al final ni siquiera hay exteriores, hay una especie de mapa de casas con sus puertas dibujado en el piso, pero el mensaje, la idea es llevada maravillosamente bien a través de la creatividad que impone el guión. ¿Sí? Da más lugar a improvisación. Como digo, siempre hay que pensar en lo económico en el cine, y es el mapa de rutas que nos va a evitar filmar por filmar, hacer tomas innecesarias, porque ahí se van definiendo qué es lo que se quiere filmar para poder concluir en buen términos la historia que queríamos contar. Que al final es lo que hacemos todos los seres humanos, como decía Gerardo. Nosotros nos diferenciamos de los animales básicamente por tres cosas. Una, que somos los únicos que hacemos pan, es decir, somos los únicos que cocinamos nuestra comida. Segundo, somos los únicos que echamos cuentos. Es decir, nosotros, nuestra propia biología, eso que nos lleva desde el cerebro reptílico, desde los primeros ancestros que eran reptiles, hasta la emocionalidad, que es el cerebro límbico, hasta el uso de la neocorteza, que es lo que nos permite la racionalidad y podernos entonces acercar eso. Todos esos cerebros al mismo tiempo tenemos que tenerlos en cuenta en el guión, porque ¿qué quiero tocar? Quiero tocar el razonamiento de la gente, o simplemente quiero impactarlo con miedo. Estoy tocando el cerebro reptílico, entonces paralizo, creo ese efecto de sentir miedo en el cine, aunque tú sabes que todo eso es mentira y eso no va a salir de ahí de la pantalla a coberta, ¿no? Pero te das cuenta que ahí hay menos intención de que la gente salga pensando en la película y más bien salga asustada, ya que el miedo paraliza. Entonces, ahí podríamos hablar también de que todos los contenidos conceptuales, políticos, sociológicos, tienen que estar tomados en cuenta en el guión, aunque lo hagamos de una manera, digamos, sintética. En esa síntesis, en esa estructura, en esa especie de partitura, es que podemos desarrollar la manera en que tenemos de contar nuestra historia. Y por lo tanto, cada quien tiene una mirada, y por eso se habla de cine de autor, porque cada uno tiene una manera distinta de ver el mundo. Entonces, desarrollar, ahí sirve esa frase en los guiones: mientras menos, mejor. Menos palabras, más imágenes, nos acercamos más al mundo del cine, el hecho audiovisual, y nos alejamos de la literatura. Utilizamos de alguna manera, metafóricamente, esa elipsis que nos permite estar de acuerdo con qué vemos en la película y qué no se ve. Todo eso, donde está, todo eso es en el guión. Y por eso la importancia que tiene en el cine un buen guionista, porque hace que la idea se haga mucho, pero mucho más eficiente, llegue a un público. Corte.